Episodio 4. Decisiones y dudas. Escena 1. Un reencuentro tenso. La noche cubría Guselcoy bajo un cielo estrellado, y la brisa suave del mar acariciaba la piel de los pocos paseantes que quedaban en la playa. Sin embargo, la calma del ambiente no coincidía con lo que sucedía en el interior de Kenan. Frente a él, a solo unos pasos, estaba Leila, la mujer que en un tiempo había sido su todo, pidiéndole hablar. A su lado, Selin observaba la situación con una mezcla de confusión e incertidumbre. Aunque intentaba mantener la compostura, el nudo en su estómago crecía a medida que Leila dirigía su atención hacia Kenan. Kenan, atrapado entre el pasado y el presente, asintió con un leve gesto a la petición de Leila. No podía evitar esta conversación, lo sabía. Sin embargo, antes de irse con ella, volvió la mirada hacia Selin, quien trataba de sonreírle, aunque sus ojos reflejaban una leve preocupación. Sabía que no podía exigirle explicaciones, pero la inesperada presencia de Leila complicaba las cosas. Kenan se alejó unos metros con Leila, mientras Selin los observaba desde la distancia, luchando por mantener la calma. Kenan, comenzó Leila con una voz suave, pero cargada de emociones, sé que esto es inesperado, y no quise sorprenderte de esta manera, pero he estado pensando mucho en nosotros, en lo que tuvimos. No puedo simplemente dejarlo todo atrás sin haber aclarado lo que realmente siento. No he podido olvidarte. Las palabras de Leila resonaban en el aire, cargadas de una nostalgia que Kenan no pudo evitar sentir también. Era cierto que su relación había terminado de manera abrupta, y aunque ambos intentaron seguir adelante, las cicatrices de su ruptura aún permanecían. El tiempo no había sido suficiente para sanar por completo lo que una vez fue un gran amor. Escena 2. Conversaciones dolorosas. Leila continuó hablando, describiendo cómo su vida había estado llena de dudas desde que se separaron. Admitió que había cometido errores, que había sido inmadura en muchos aspectos, pero que siempre había creído que, con tiempo y paciencia, podrían haber encontrado una manera de arreglar las cosas. Kenan, dijo Leila con una mirada de súplica, sé que he fallado, pero creo que aún podríamos intentar recuperar lo que teníamos. Yo aún te amo. No puedo fingir lo contrario. Las palabras de Leila golpearon a Kenan como una oleada. En el fondo, entendía el dolor que ella sentía, porque él también lo había sentido. Habían compartido una relación intensa, pero también muy conflictiva, marcada por altibajos emocionales que eventualmente llevaron a su ruptura. Leila no era solo una parte de su pasado, representaba una etapa importante de su vida, una que había moldeado quien era ahora. Pero algo en su interior había cambiado. Miró hacia Selin, quien seguía esperándolo con la vista baja, intentando no parecer ansiosa pero sin poder ocultar su preocupación. Leila, respondió Kenan con un suspiro, sabiendo que lo que iba a decir sería difícil para ambos, lo que tuvimos fue real, y siempre lo recordaré. Pero, ya no somos las mismas personas. Yo he cambiado, y sé que tú también. No podemos volver a lo que éramos antes. No quiero darte falsas esperanzas. Leila sintió como si el mundo se le viniera abajo en ese momento. Aunque había temido esta respuesta, una pequeña parte de ella había albergado la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. Pero, ¿y si lo intentamos? Podemos cambiar, podemos ser mejores. Su voz temblaba, intentando aferrarse a cualquier posibilidad. Kenan sacudió la cabeza, con una expresión de tristeza en su rostro. No puedo hacer eso, Leila. No quiero mentirte. Lo que tuvimos fue especial, pero el pasado debe quedarse en el pasado. Escena 3. Los sentimientos de Selin. Desde la distancia, Selin observaba la interacción entre Kenan y Leila con una mezcla de sentimientos contradictorios. No podía oír lo que decían, pero sus posturas y gestos lo decían todo. Leila parecía vulnerable, buscando desesperadamente algo que claramente había perdido, mientras que Kenan intentaba mantener la calma. Selin sabía lo que se sentía estar en esa posición. Su relación con Burak también había sido intensa y dolorosa, y entender la complejidad de los sentimientos que surgen cuando un viejo amor reaparece la hacía sentir inquieta. Intentaba no dejar que los celos la dominaran, pero no era fácil. No quería ser la mujer insegura que se preocupaba por el pasado de Kenan, pero no podía evitar preguntarse si Leila aún tenía un lugar importante en su corazón. Mientras observaba, el dolor de sus propios recuerdos con Burak se apoderó de ella, trayendo de vuelta momentos que había intentado enterrar. ¿Qué pasaría si Kenan decidía volver con Leila?
¿Podría ella manejar otra traición emocional? De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos cuando Kenan regresó hacia ella. Aunque su rostro mostraba señales de que la conversación con Leila había sido difícil, sus ojos reflejaban una determinación que la tranquilizó. ¿Estás bien?, preguntó Selin con una voz que intentaba sonar casual, aunque su corazón latía con fuerza. Kenan asintió con una ligera sonrisa. Sí. Hablamos y creo que ahora todo está claro. Lo que tuvimos está en el pasado, y ahora quiero seguir adelante. Su tono era firme, pero Selin aún sentía una pequeña sombra de duda. A pesar de sus palabras, la presencia de Leila había dejado una huella en la noche. Escena 4. El encuentro con Burak. El día siguiente comenzó de manera diferente para Selin. Había intentado dejar de lado los eventos de la noche anterior y se había concentrado en su trabajo, decidida a no dejar que el pasado de Kenan interfiriera con lo que estaban construyendo. Sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Mientras caminaba hacia su cafetería habitual para continuar trabajando en sus bocetos, vio a Burak sentado en una de las mesas al aire libre, esperándola. Su primera reacción fue de incredulidad. ¿Qué hacía Burak aquí? Después de su breve encuentro en el mercado, pensaba que esa conversación había sido suficiente. Pero claramente no lo era. Burak se levantó al verla y, con una sonrisa que a Selin le resultaba demasiado familiar, la saludó. «Selin, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, su voz calmada pero seria. Selin dudó, pero sabía que no podía evitar esta conversación para siempre. Así que, con un suspiro, se sentó frente a él, lista para escuchar lo que tenía que decir. «Selin», comenzó Burak, con una sinceridad que rara vez había mostrado durante su relación, «sé que las cosas entre nosotros terminaron mal, y lo último que quiero es causarte más problemas. Pero, desde que terminamos, no he podido dejar de pensar en lo que tuvimos. Cometí muchos errores, lo sé, pero aún creo que podríamos arreglar las cosas». Las palabras de Burak cayeron como una bomba en el corazón de Selin. Aunque había intentado sanar las heridas de su relación, el regreso de Burak y sus palabras de arrepentimiento abrieron viejas cicatrices. Sabía que no podía volver con él, pero una parte de ella no podía evitar preguntarse si alguna vez encontraría una estabilidad emocional con alguien. Escena 5. La decisión de Selin. La conversación con Burak continuó durante lo que pareció una eternidad. Él le habló de los momentos buenos que compartieron, de cómo había madurado desde su ruptura, y de que aún creía que podían intentarlo una vez más. Sin embargo, Selin sabía que no podía volver a ese lugar de su vida. Había luchado demasiado por encontrar su paz interior después de su ruptura con Burak, y regresar con él sería como retroceder en todo ese progreso. «Burak, lo siento, pero no puedo hacer esto. No podemos volver a lo que éramos. Ambos hemos cambiado, y lo que tuvimos, aunque fue especial en su momento, ya no existe». La voz de Selin era firme, aunque su interior temblaba. Sabía que estaba tomando la decisión correcta, pero también sabía que no sería fácil. Burak la miró con una mezcla de tristeza y aceptación. «Entiendo, Selin. Solo necesitaba decírtelo. Te deseo lo mejor». Con eso, Burak se levantó, dejando a Selin sola con sus pensamientos. Se quedó sentada un rato más, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. Había cerrado un capítulo importante de su vida, y aunque sentía alivio, también quedaba un vacío en su corazón. Escena 6. Revelaciones de Kenan. Mientras tanto, Kenan estaba en el gimnasio del centro deportivo, tratando de concentrarse en su entrenamiento, pero los pensamientos sobre su conversación con Leila seguían persiguiéndolo. Recibió un mensaje de ella agradeciéndole por haberle escuchado, pero también dejando entrever que aún esperaba que reconsiderara su decisión. Aunque sabía que la situación con Leila estaba lejos de terminar, no podía ignorar los sentimientos que había comenzado a desarrollar por Selin. Kenan decidió que necesitaba hablar con Selin, aclarar sus sentimientos y asegurarle que estaba comprometido a dejar el pasado atrás. Sabía que Selin también tenía sus propios fantasmas que enfrentar, pero si querían construir algo juntos, ambos tendrían que tomar decisiones difíciles. Escena 7. Un futuro por decidir. El episodio culmina con Selin sentada frente al mar, observando cómo las olas rompían suavemente en la orilla. Sabía que la relación con Kenan tenía el potencial de convertirse en algo hermoso, pero el peso de sus pasados hacía que todo pareciera incierto. Kenan, por su parte, se encontraba caminando hacia ella, decidido a aclarar las cosas. Cuando finalmente se encontraron en la playa,
Ambos se miraron a los ojos, sabiendo que lo que dijeran a continuación definiría su futuro. ¿Estaban listos para dejar atrás sus respectivos pasados y enfrentarse a lo que el destino les tenía preparado? El episodio termina con esa pregunta flotando en el aire, dejando a los espectadores ansiosos por ver cuál será la decisión de Kenan y Selin. ¿Elegirán seguir adelante juntos, o los ecos de sus relaciones pasadas los arrastrarán de nuevo al dolor del que intentaban escapar?